Imagínate esperando en un vestíbulo durante lo que parece una eternidad, 2 horas, mientras ves cómo a todos los demás lo reciben rápidamente, y luego, de repente, cuando se dan cuenta de quién eres en realidad, todo cambia. Si Daniela Morales hubiera previsto cómo se desarrollaría ese día, probablemente habría optado por usar sus tacones más cómodos. Los puntiagudos que llevaba puestos eran ideales para reuniones rápidas y salidas apresuradas, no para esperar durante horas. Y sin embargo, ahí estaba, de pie bajo la imponente marquesina de cristal de Westbridge Corporate Plaza en Scottsdale, Arizona. Su portafolio firmemente sujeto bajo el brazo, símbolo de su preparación para lo que creía sería una reunión decisiva que transformaría su carrera. Había dedicado semanas a prepararse, practicando entrevistas simuladas, investigando minuciosamente y llenando páginas de notas hasta que le dolieron los dedos. Daniel había ensayado cada pregunta que pensaba que Carlos Herrera, el gerente regional, podría hacerle. Sus nervios no estaban precisamente tranquilos, pero su determinación era absoluta. Estaba lista para dar lo mejor de sí. Había llegado antes que nadie, 15 minutos antes de la hora prevista, tal como siempre le habían enseñado. Llegar temprano es esencial, porque llegar a tiempo ya es llegar tarde. Dentro del espacioso vestíbulo, un leve aroma a cera de limón se mezclaba con la fragancia de un perfume caro. Una enorme escultura de metal retorcido se alzaba cerca de los ascensores, como un guardián silencioso del prestigio del edificio. Daniela se acercó al mostrador de recepción, donde una joven recepcionista, masticando chicle con indiferencia, levantó la mirada. Buenos días. Soy Daniela Morales. Tengo una reunión a las 10 de la mañana con Carlos Herrera, dijo, con la voz tranquila pero cargada de expectativa. La recepcionista, con sus uñas perfectamente cuidadas, tecleó con agilidad en el teclado y luego levantó el teléfono. Tras una breve y susurrada conversación, volvió a mirar a Daniela con una leve inclinación de cabeza. El señor Herrera la recibirá en breve. Por favor, tome asiento, dijo, con un tono neutral y ensayado. Daniela le dedicó una sonrisa educada y caminó hacia un conjunto de sillas junto a las grandes ventanas. Cruzó las piernas con cuidado, ajustó su falda para que quedara impecable y colocó su portafolio ordenadamente sobre su regazo. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15. Al principio, Daniela no estaba demasiado preocupada. Las reuniones suelen retrasarse. Al fin y al cabo, la gente importante suele estar ocupada. Revisó su teléfono, repasando sus notas para asegurarse de no haber pasado por alto ningún detalle de última hora. Su estómago se revolvía con nervios, pero seguía repitiéndose. Mantén la compostura, sigue siendo profesional. Estás aquí porque lo mereces. Otra media hora se deslizó lenta. Daniela se levantó de su asiento, alisó las arrugas de su blazer y regresó al mostrador de recepción con pasos deliberados. Disculpe, dijo con un tono amable y controlado. Solo quería confirmar si el señor Herrera sigue disponible para nuestra reunión. La recepcionista, que apenas se había movido de su silla, alzó la vista con una sonrisa educada, pero tensa, que parecía más un punto final que una respuesta. Está terminando una llamada. Enseguida estará con usted, respondió, con las mismas palabras ensayadas, el mismo tono uniforme. Daniela asintió y volvió a su asiento, esta vez con la espalda un poco más recta y el mentón ligeramente más alto. El ambiente a su alrededor parecía ahora más pesado, casi opresivo. ¿Estaría exagerando? ¿Era esto lo normal en estos lugares? Observó como 2 hombres de trajes impecables entraron riendo por un comentario sobre un juego de golf. La recepcionista se levantó de inmediato, ofreciéndoles café y acompañándolos por las puertas como si fueran reyes. Daniela parpadeó lentamente, recordándose a sí misma que tal vez ellos también tenían citas importantes. O tal vez no. No quería asumir nada. Aún así, una tensión comenzó a crecerle en el pecho. No era enojo, al menos no todavía, sino una sensación persistente y molesta de que algo no estaba bien. Intentó apartar ese pensamiento, diciéndose, no causes una escena. No seas esa mujer.
Miró su teléfono otra vez. 10:58 a.m. Casi había pasado una hora. Volvió a ajustar su blazer, sus dedos jugueteando con las costuras como buscando consuelo, su máscara profesional empezando a mostrar las primeras grietas. Los bordes de su compostura comenzaban a deshilacharse, pero Daniela no tenía idea de que lo que estaba experimentando era apenas el comienzo de la mañana más larga que había vivido jamás. Cuando el reloj marcó las 11:15 a.m., un dolor sordo se había instalado en la parte baja de la espalda de Daniela, consecuencia de la rígida silla en la que había estado sentada durante lo que le parecía una eternidad. Ajustó sutilmente su postura, intentando repartir la presión y esperando que su rostro no delatara la creciente incomodidad. Incluso en medio de la tensión, mantenía una expresión cuidadosamente compuesta, con los hombros deliberadamente relajados. Se recordaba a sí misma que, si alguien llegaba a mirarla, y a estas alturas, dudaba que alguien realmente lo hiciera, verían a una mujer que parecía completamente en control. O, al menos, eso era lo que se repetía constantemente. Desde donde estaba sentada, Daniela tenía una vista clara y sin obstáculos del mostrador de recepción. Observó cómo dos visitantes más hacían su entrada, ambos hombres, ambos blancos, vestidos con camisas de botones recién planchadas y pantalones caqui impecables. Su presencia fue recibida con atención inmediata. La recepcionista se puso de pie, lo saludó con amplias sonrisas y un firme apretón de manos, y entabló con ellos una conversación ligera y agradable. Les ofrecieron bebidas y los condujeron hacia las oficinas internas con una cortesía tan natural que no requería explicación, como si su importancia estuviera implícita. La mirada de Daniela se quedó en la escena un momento más de lo necesario, y tuvo que parpadear para volver a concentrarse. Tal vez tienen reuniones recurrentes, se dijo a sí misma. Quizá tienen un nivel de importancia distinto aquí. Sin embargo, el pensamiento le cayó en el estómago como una piedra que no podía tragar. Apretó con más fuerza su portafolio, sus nudillos se pusieron blancos. Cada minuto se sentía ahora como si se prolongara indefinidamente, cada segundo más estirado que el anterior. La recepcionista no le había dirigido otra mirada, de hecho, nadie lo había hecho. Daniela bien podría haber sido un adorno en el vestíbulo, una parte más del mobiliario. No se trataba solo de ser ignorada. Era la forma en que la ignoraban, como si su presencia allí no solo fuera insignificante, sino también incómoda, como si su paciencia educada fuera una carga silenciosa para el espacio. A través del reluciente vestíbulo, notó a un conserje empujando un carrito de limpieza gastado. Era un hombre mayor, con el cabello gris metido bajo una gorra de béisbol descolorida que había visto mejores días. Sus miradas se cruzaron brevemente. Su expresión no era desdeñosa ni apurada. Era simplemente humana, un reconocimiento silencioso entre dos personas que sabían lo que era ser invisibles, esperar a que otros por fin los notaran. Una pequeña, casi tímida sonrisa cruzó el rostro de Daniela antes de que bajara la mirada. No quería que nadie malinterpretara su mirada como una distracción o, peor aún, como una interrupción en el orden del vestíbulo. Incluso ahora, cada uno de sus movimientos era medido e intencional, cada mirada, cada suspiro, cada respiración cuidadosamente calculados. Unos minutos después, notó movimiento cerca de la entrada del vestíbulo. Una mujer alta, vestida con un impecable traje pantalón azul marino, entró en el espacio. Daniela la reconoció de inmediato. Fue justo en ese momento. Andrea Lindstrom, la vicepresidenta de operaciones, acababa de llegar. Daniela la reconoció de paneles de liderazgo y conferencias a las que había asistido en el pasado. La recepcionista casi saltó de su asiento, su postura cambiando de inmediato. «Buenos días, señora Lindstrom. ¿Le puedo ofrecer un café? ¿Agua, tal vez?», preguntó con entusiasmo. Andrea le devolvió una sonrisa cortés, aunque distante, declinando la oferta con un simple gesto de cabeza antes de deslizarse con total seguridad hacia los ascensores, dejando tras de sí un aura de importancia que parecía contagiar el ambiente. Daniela sintió un nudo en la garganta, una especie de opresión que la obligó a enderezar aún más la espalda. Ajustó con discreción la solapa de su blazer,
decidida a aparentar que estaba ocupada, que era importante, que pertenecía a ese lugar, aunque el silencio a su alrededor insinuara lo contrario. A las 11:30 en punto, Daniela se levantó una vez más, sus movimientos lentos y calculados. Caminó hacia el mostrador de recepción con pasos medidos, asegurándose de que su voz sonara firme y profesional. Hola, empezó, manteniendo la calma y el tono cordial. Solo me preguntaba si sería mejor reprogramar. Ya ha pasado bastante tiempo. La recepcionista, que parecía haber olvidado la existencia de Daniela, levantó la vista con un destello de sorpresa en los ojos, un parpadeo rápido que delataba que había descuidado su trabajo. El señor Herrera está terminando una llamada. Enseguida estará con usted, respondió, repitiendo la misma línea ensayada con el mismo tono aprendido, acompañada de la misma sonrisa forzada de antes. La misma frase. La misma sonrisa tensa. El mismo vacío. La garganta de Daniela se tensó aún más, y sintió como un sabor amargo de vergüenza le subía como bilis. Una vergüenza que ella no había provocado, que no le pertenecía. Una vergüenza que no era suya para cargar. Asintió, más para sí misma que para la recepcionista, y volvió silenciosa a su asiento. Esta vez, al cruzar de nuevo las piernas, sintió un calor detrás de los ojos. Una quemadura lenta, silenciosa, que amenazaba con romper la fachada pulida que había construido. Pero no lloraría. No se retorcería. No le daría a nadie la satisfacción de verla convertida en espectáculo, un blanco de burlas silenciosas en la esquina de ese vestíbulo aséptico. El tic-tac del reloj ahora era lo suficientemente fuerte como para oírse por encima del murmullo apagado del vestíbulo, pero el tiempo no era lo único que estaba en movimiento. Algo dentro de Daniela también estaba cambiando, un cambio silencioso que había llegado a su punto de quiebre, y no habría vuelta atrás. A las 11:58 am, Daniela mantenía la vista fija en su teléfono, deseando que los minutos pasaran más despacio. Habían pasado 2 horas completas y nadie le había ofrecido una actualización real, ni una explicación, ni una disculpa. El vestíbulo seguía zumbando, no de forma abrumadora, sino con ese murmullo constante. El sonido de pasos resonando sobre el piso pulido, el zumbido discreto de las impresoras, las conversaciones apagadas que rebotaban en las paredes de cristal. La vida sucedía a su alrededor, pero Daniela se sentía como un fantasma en medio de todo, una sombra que nadie quería reconocer. Miró una vez más alrededor de la sala. La recepcionista reía en voz baja con un repartidor que acababa de dejar un pedido de almuerzo. Al otro lado del vestíbulo, 2 hombres con chaquetas deportivas chocaron sus tazas de café en un brindis silencioso antes de subir las escaleras, dejando sus risas a su paso. Mientras tanto, Daniela permanecía sentada en silencio, sus propios pensamientos resonando más fuerte que el ruido del vestíbulo. ¿Habrían dejado a un hombre blanco sentado allí durante 2 horas sin una sola palabra? ¿Carlos habría hecho esperar tanto a otra persona sin una explicación ni una simple disculpa? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy siendo demasiado sensible? ¿O soy simplemente invisible? Se acomodó en la silla, estirando una pierna para aliviar el entumecimiento que empezaba a instalarse en su pantorrilla. Su tacón emitió un leve chirrido al rozar el suelo de mármol pulido, un sonido que, por un segundo, hizo que varias personas levantaran la vista. Las miradas que recibió fueron rápidas, incómodas. No eran amables, ni curiosas, sino molestas. Como si, de alguna manera, ella estuviera interrumpiendo algo importante solo con existir. Daniela presionó sus labios, conteniendo el aliento que se le atascaba en la garganta. Descruzó las piernas y las apoyó firmemente en el suelo, decidida a quedarse tan inmóvil como una estatua. En ese silencio, pensó en su madre, en las palabras que solía decirle cuando Daniela crecía en Little Rock, Arkansas. «Mija, tienes que ser el doble de buena para llegar siquiera a la mitad». Desde donde estaba sentada, a cierta distancia del mostrador de recepción, Daniela siempre había pensado que esa frase era solo una de esas cosas que la gente mayor solía decir. Un trozo de sabiduría heredada que en realidad no aplicaba. Pero ahora, en ese vestíbulo reluciente y de techos altos,
rodeada de cristal y acero y el suave zumbido de la actividad empresarial, sentía el peso de esas palabras asentarse sobre sus hombros con más fuerza que nunca. Volvió a abrir su portafolio, lo hizo con lentitud y fingiendo revisar las notas que había preparado con tanto esmero, pero ya se las sabía de memoria. No estaba leyendo de verdad, estaba escondiéndose de esa sensación de vergüenza que le reptaba por la piel, de la rabia que bullía justo debajo de la superficie, del cansancio que había ido acumulándose a lo largo de toda la mañana. De repente, algo en el rabillo del ojo captó su atención: Carlos Herrera. Allí estaba él, saliendo por las puertas de cristal que quedaban justo detrás de la recepción. Era alto y delgado, con una barba sal y pimienta perfectamente arreglada y una camisa blanca tan impecablemente planchada que casi brillaba. Llevaba una carpeta bajo el brazo y conversaba de manera relajada con otro gerente, su risa flotando, apenas audible, por el vestíbulo. Daniela enderezó la espalda en su asiento, decidida a hacerse notar, lista para ser reconocida, al fin. Los ojos de Carlos recorrieron el espacio como una cámara de seguridad. La miraron de pasada como si fuera un perchero, una lámpara, algo funcional pero sin importancia, y luego, tan fácilmente como había llegado, se dio la vuelta y desapareció por otra puerta, sin siquiera interrumpir la conversación. En el pecho de Daniela se abrió una sensación hueca, no era exactamente rabia ni confusión, algo más profundo, como un cansancio sin fondo que amenazaba con devorarla entera. Por un instante, pensó en levantarse y marcharse, salir de allí y conservar la poca dignidad que sentía que aún tenía. Pero se quedó, porque en el fondo sabía que irse sería como rendirse. Y Daniela Morales no era de las que se rendían, no cuando sabía, sin la menor duda, que se había ganado ese lugar. No después de todas las noches en vela y del trabajo duro que la habían llevado hasta allí. La recepcionista levantó la vista de la pantalla apenas un segundo y se cruzó con los ojos de Daniela antes de volver rápidamente a su ordenador. Daniela reconoció esa mirada, no era simpatía, y desde luego no era preocupación. Era una chispa de leve irritación, como si la sola presencia de Daniela en el vestíbulo fuera un estorbo, un problema que había que solucionar con discreción. Daniela apretó las manos en su regazo, sus nudillos poniéndose blancos contra la tela oscura de su falda, tratando de mantenerse entera. Y entonces, justo cuando estaba empezando a pensar que el día no podía empeorar, las puertas principales del edificio se abrieron de par en par, y en un instante, todo cambió. El sonido agudo y rítmico de los zapatos de charol golpeando el suelo de mármol hizo que Daniela levantara la cabeza. No era un solo par de zapatos, eran varios. Las puertas se habían abierto de par en par para dar paso a un pequeño grupo de profesionales impecablemente vestidos, con trajes perfectamente planchados, sus movimientos seguros y decididos. Eran 5 en total, y llevaban consigo una autoridad silenciosa que no necesitaba ser anunciada. Sintió como la energía en el vestíbulo cambiaba al instante, la forma en que la recepcionista se incorporaba en su silla, alisándose la blusa, la forma en que Las conversaciones dispersas por el vestíbulo cayeron en un silencio abrupto y expectante, aunque fuera por un solo latido de corazón. El pulso de Daniela se aceleró y contuvo la respiración. Reconoció de inmediato a 2 de ellos. Allí estaba Martín Herrera, el CEO de toda la compañía, y junto a él, Sandra Blanco, la directora senior de finanzas. No eran solo altos ejecutivos, eran de esos líderes cuyas decisiones no solo dirigían la empresa, sino que moldeaban su futuro y el de todos los que trabajaban dentro de sus paredes. Por un breve instante, Daniela se quedó paralizada, sin saber si debía levantarse o permanecer sentada. El repentino foco de atención se sentía extraño y punzante. Antes de que pudiera decidir, los ojos de Sandra se cruzaron con los suyos. Una sonrisa cálida y genuina se dibujó en el rostro de Sandra, la clase de sonrisa que podía disipar cualquier duda persistente. Daniela Morales, llamó Sandra, su voz clara y firme, resonando bajo los techos altos del vestíbulo. No sabía que estarías aquí hoy. Las palabras se esparcieron como una chispa por toda la sala, rebotando en las paredes y haciendo que todas las miradas, incluida la de Carlos Herrera,
se volvieran hacia Daniela. Por un instante suspendido, el tiempo pareció detenerse. Daniela respiró hondo, se levantó de su asiento y alisó su falda con precisión una última vez. Deslizó el portafolio bajo su brazo como un escudo de propósito. Luego, con pasos deliberados y seguros, avanzó. Sus tacones resonaron suavemente sobre el piso pulido, cada paso una declaración silenciosa de su presencia y de su derecho a estar allí. Martín fue el primero en acercarse, extendiéndole la mano con una calidez en la mirada. «Es un verdadero placer verte de nuevo, Daniela», la saludó con sinceridad. «Justo la semana pasada hablábamos de ti. Tu presentación en la cumbre de liderazgo causó una gran impresión. Un trabajo excepcional». Daniela estrechó su mano con firmeza, devolviéndole una sonrisa serena y llena de fortaleza. «Muchísimas gracias, señor Herrera. Es un honor verlo de nuevo». Detrás de ellos, Carlos Herrera perdió la compostura. Se quedó paralizado, la boca entreabierta, lo suficientemente sorprendido como para parecer un poco tonto antes de cerrarla bruscamente y apresurarse hacia ellos, con la cara cada vez más roja a cada paso. Ahora parecía más pequeño. La arrogancia que había llevado como un abrigo se había esfumado. «Morales», exclamó Carlos, su voz demasiado alta, demasiado ansiosa, demasiado brillante. «Yo lamento muchísimo la espera, tuvimos una situación. No hay excusas. Me disculpo. De verdad». Daniela se volvió hacia él, su rostro convertido en una máscara cuidadosamente compuesta de sorpresa educada. «2 horas es mucho tiempo para una situación, señor Herrera», respondió con calma, su voz firme y clara, lo suficientemente alta como para que todos la escucharan. El rostro de Carlos se contrajo. Un destello de incomodidad pasó por sus facciones. Martín arqueó una ceja, con una chispa de curiosidad o tal vez de leve desaprobación en la mirada. Sandra cruzó los brazos suavemente, observando la escena con un interés silencioso. Carlos balbuceó algo sobre estar ocupado, sobre llamadas y emergencias de última hora, pero sus palabras parecieron diluirse en el aire. Nadie estaba prestando atención ya. El enfoque había cambiado. Ahora estaban todos concentrados en Daniela, en cómo se mantenía erguida y serena, irradiando una autoridad tranquila que llenaba el espacio. Era, en todos los sentidos, la profesional, la líder en la que siempre había trabajado tan duro para convertirse. Sandra extendió la mano y le tocó suavemente el codo, en un gesto de apoyo discreto pero claro. «Si tienes un momento», dijo con voz cálida y acogedora, «nos encantaría que subieras a la sala de juntas ejecutiva con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión sobre algunos proyectos que estamos desarrollando». Los labios de Daniela se curvaron en una sonrisa agradecida, más genuina que cualquiera que hubiera mostrado esa mañana. «Me encantaría», respondió, con un tono seguro y calmado. Carlos, aún desesperado por no quedar al margen, intentó interrumpir, ofreciéndose a llevarle las cosas, a traerle café, a ayudarla con lo que necesitara. Daniel apenas se movió, girando ligeramente el cuerpo para alinearse naturalmente con Sandra y Martín. Sin decir una palabra, dejó a Carlos atrás, su presencia reducida a una torpe incomodidad mientras los tres se encaminaban hacia los ascensores. Daniela no se volvió para mirarlo, pero podía sentir su vergüenza quemándole la espalda como el sol de Arizona. Ardiente, pesada e imposible de ignorar. Por primera vez en toda la mañana, Daniela se permitió la más pequeña, más íntima de las sonrisas. Pero Carlos, ella lo sabía, no tenía idea de que las verdaderas consecuencias de esa mañana apenas estaban comenzando. Dentro de la sala de juntas ejecutiva, todo se sentía diferente. El aire parecía más ligero, las sonrisas eran genuinas, la conversación fluía sin esfuerzo. Daniela ya no era solo un nombre en la lista de citas. Ahora estaba en el centro de la sala, su presencia imposible de ignorar. Martín deslizó una carpeta elegante por la mesa reluciente, con un tono de voz sincero. «Estamos en las primeras etapas de desarrollo de una nueva iniciativa de liderazgo», dijo pensativo, «y después de ver tu trabajo en la cumbre, nos encantaría contar contigo».
Daniel abrió la carpeta con cuidado, con los dedos firmes y el corazón fuerte. Dentro, encontró planes, cronogramas de proyectos, incluso aprobaciones preliminares de presupuestos. No era solo que le estaban pidiendo que asistiera a una simple reunión, le estaban ofreciendo algo mucho más grande, una verdadera voz en la mesa de toma de decisiones. Sandra se inclinó ligeramente, su tono bajo pero lleno de una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. Daniela, necesitamos más personas como tú aquí. Gente que pueda detectar los vacíos antes de que los demás siquiera los noten. Personas que sepan liderar sin pisotear a otros para llegar a la cima. Daniela asintió lentamente, absorbiendo cada palabra, dejando que se asentaran en su pecho. Formuló preguntas incisivas, ofreció recomendaciones certeras y observó cómo la escuchaban. No por cortesía, sino con un respeto genuino y sincero por su criterio. Justo al otro lado del pasillo, perfectamente visible a través de los grandes paneles de vidrio, Carlos Herrera deambulaba cerca de la puerta de su oficina, con una incomodidad que no podía disimular. Lanzaba miradas constantes hacia la sala de juntas, probablemente intentando entender cómo aquella mujer a la que había hecho esperar durante horas, aquella a la que ni siquiera se había molestado en saludar, estaba siendo ahora cortejada por las personas más influyentes de toda la empresa. Daniela sostuvo su mirada una vez. Lo miró directamente, sin sonreír, sin fruncir el ceño, solo con una expresión firme y serena que decía mucho más que cualquier palabra. Luego volvió a centrar su atención en la conversación importante que tenía delante. Después de aproximadamente una hora, Martín se levantó y le ofreció la mano de nuevo. «Tómate tu tiempo para pensarlo», le dijo con calidez. «Pero, personalmente, me encantaría verte en este puesto». Daniela le estrechó la mano con firmeza, devolviéndole una sonrisa que reflejaba su gratitud. «Gracias, señor Herrera. Realmente aprecio esta oportunidad. Lo consideraré seriamente». Mientras comenzaba a recoger sus cosas, Sandra se colocó a su lado y la acompañó suavemente hacia la puerta. «Ah, y por cierto», dijo Sandra en un tono más ligero, casi como quien comenta el clima, «si alguna vez tienes alguna inquietud sobre cómo te tratan aquí, ven directamente a mí. No hace falta intermediarios». En ese momento, la sonrisa de Daniela fue real, cálida y llena de complicidad. «Gracias, Sandra. Lo recordaré». Las puertas se cerraron tras ella, dejando a Carlos solo en el pasillo, revolviendo papeles que ni siquiera estaba leyendo. Pero lo que Daniel aún no sabía era que ese momento se expandiría mucho más allá de una simple reunión. Cambiaría las cosas de maneras que jamás habría imaginado. La semana siguiente, Daniela recibió una carta de oferta oficial. La iniciativa de liderazgo no era solo un proyecto cualquiera. Era un camino directo hacia un puesto ejecutivo regional. Mejor salario. Poder real de decisión. Una oportunidad para construir algo que perdurara. Ella aceptó, no porque necesitara la aprobación de nadie, ni porque buscara venganza, sino porque lo había trabajado. Cada noche en vela, cada correo electrónico ignorado, cada pequeño desaire que había soportado en silencio a lo largo de los años, todo la había llevado hasta allí. Ese mismo día, mientras el ascenso de Daniela se anunciaba oficialmente dentro de la empresa, Carlos Herrera fue convocado a una reunión a puerta cerrada. La noticia se esparció rápido. Susurros en las salas de descanso, miradas de reojo en los ascensores. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendieron. Su arrogancia fácil al fin le había pasado factura. Demasiadas quejas. Demasiadas reuniones olvidadas. Demasiadas mujeres, sobre todo mujeres de color, a las que había dejado esperando en vestíbulos, tratadas como paquetes en lugar de profesionales. Para el viernes, la placa con su nombre había desaparecido de la puerta de su oficina. Daniela no celebró. No se regodeó. Simplemente siguió adelante, paso a paso, como siempre lo había hecho. La primera gran reunión que dirigió estaba llena. Jefes de departamento, gerente senior, incluso algunos empleados recién contratados. Daniela se paró al frente de la larga mesa de juntas, vestida con una blusa blanca impecable y una falda gris pizarra, su armadura silenciosa.
Pulsó la primera diapositiva de su presentación y dijo, con total convicción, las buenas ideas no se preocupan de dónde vienen. Y nosotros tampoco deberíamos. Cada cabeza se giró hacia ella, inclinándose hacia adelante para escuchar. La escucharon, porque ahora ya no se trataba solo de una mañana. Se trataba de transformar por completo la forma en que se hacían las cosas. El ascenso de Daniela no era cuestión de ego ni de venganza. Era el cumplimiento de una promesa silenciosa que se había hecho a sí misma, sentada en ese vestíbulo, esperando 2 horas para que la reconocieran. No permitiré que otros decidan mi valor. No me encogeré para caber en salas que fui hecha para liderar. Y para cada joven mujer que viniera después de ella, especialmente aquellas que se parecieran a ella, Daniela se estaba asegurando de que no tuvieran que esperar tanto tiempo para ser vistas. A veces, las personas no ven tu valor hasta que otros empiezan a reconocerlo. Pero eso no significa que tu valor no haya estado allí desde siempre. Mantén la cabeza en alto. Mantente lista. Tu momento llegará, y cuando llegue, camina hacia él sin disculpas. Si esta historia te tocó, aunque sea un poco, no la dejes pasar. Compártela. Háblalo. Porque a veces, contar una historia cambia mucho más que una mañana.